Hola, ¿cómo están? Bueno, ahora traigo esta integral que se ve bastante sencilla, pero en realidad no es tan sencilla por lo que vamos a ver. Entonces, vamos a explicar primero que tenemos que hacer fracciones parciales porque en general cuando tenemos funciones racionales, arriba y abajo, se recomienda hacer fracciones parciales, pero por el teorema de las fracciones parciales no podemos hacer siempre fracciones parciales, sino que en este caso como tenemos un grado 3 arriba, un polinomio de grado 3 me refiero, y un polinomio de grado 3 abajo, lo que tenemos que hacer es primero hacer una división o simplificación y luego ver si podemos usar o si vale la pena hacer las fracciones parciales realmente. Entonces, lo que voy a hacer es hacer una suma cero, que es simplemente sumar un 1 en este caso para que se parezca el numerador al denominador y por simplificar, pero por supuesto tengo que también restar por 1 para que la expresión siga teniendo sentido. ¿Ya? Eso es lo que se llama habitualmente una suma cero. ¿Ya? Por lo tanto, por reglas racionales, yo puedo escribir esto como x cubo más 1 dividido por x cubo más 1 menos dx por 1 sobre x cubo más 1. ¿Ya? Entonces, si lo escribimos así, es claro de que x cubo más 1 dividido por x cubo más 1 se simplifican y me queda no un 0, me queda un 1. ¿Ya? Recuerden de que cuando simplifico, me queda 1 multiplicado por dx, por lo tanto esto es simplemente la integral de dx menos, y ahora como tengo un polinomio de grado 0 arriba, una constante, voy a escribir esto como la factorización de x cubo más 1, como la voy a escribir como suma de cubos, entonces voy a escribir a más b por a cuadrado menos ab más b cuadrado. Eso se parece un poco al cuadrado del binomio, pero no lo confundan, no es exactamente lo mismo. Es un producto notable, se puede hacer también por factorización simple, por tanteo, por como ustedes lo quieran hacer, pero lo más simple es hacer la resta o suma de cubos. Esto es lo mismo que x cuadrado menos x más 1. ¿Ya? Y este polinomio tiene la particularidad, los polinomios que provienen de la suma o resta de cubos, siempre el polinomio de grado 2 en este caso, es irreducible porque es siempre positivo. Irreducible no quiere decir que sea siempre positivo, pero positivo siempre quiere decir que es irreducible. ¿Por qué no es lo mismo? Porque podría ser siempre negativo y también sería irreducible. ¿Ya? Irreducible en los reales. Estamos trabajando en los reales. ¿Ya? Entonces, ahora como tengo un polinomio de grado 0 y un polinomio de grado 3, ahora sí puedo ocupar fracciones parciales para esta integral. Entonces voy a hacer un asterisco como para decir, bueno, ¿cómo ocupo fracciones parciales para esa integral en particular? Lo que tengo que hacer es decir, cualquier constante dividido por el primer polinomio lineal. ¿Ya? En este caso, además, es el único polinomio lineal, por lo tanto, hasta ahí llegan las partes de los polinomios lineales. Más los polinomios de grado 2, que sean irreducibles. Como yo tengo solo un polinomio de grado 2, voy a ocupar una constante que sea b para la parte de x y una parte constante que sea c, dividido por x cuadrado menos x más 1, como ya dije, porque es irreducible. ¿Ya? Y eso tiene que ser igual a, aquí opcionalmente, podríamos haber puesto menos 1 dentro y después sumar, o poner un 1 y después restar, como ustedes prefieren. Yo lo voy a hacer con el 1. ¿Ya? Pero se entiende que el menos después va a cambiar los signos de las constantes. ¿Ya? Entonces, lo que se hace ahora es que se hace la suma del lado izquierdo y como los denominadores me van a quedar iguales, yo en realidad lo que hago es igualar los numeradores. Por lo tanto, si yo hago ese desarrollo, me va a quedar a por x cuadrado menos x más 1, amplificando la primera fracción por el denominador que no tiene, más el segundo denominador por
el denominador que le falta a la otra expresión. Hay gente que dice que eso es sumar cruzado, pero no es exactamente eso porque podríamos tener denominadores que fueran múltiplos entre sí. Entonces hay que multiplicar en realidad por el polinomio que falta. No necesariamente multiplicar cruzado porque si no vamos a multiplicar a veces, no en este caso, no ocurre, pero podríamos multiplicar por más polinomios de lo necesario y la expresión crecería innecesariamente. Y eso tiene que ser igual al numerador del lado derecho, que como yo lo elegí, sigue siendo 1. ¿Ya? Ahora lo que vamos a hacer es desarrollar esa multiplicación y factorizar por x cuadrado. ¿Ya? Entonces, si yo factorizo así, me va a quedar multiplicado por a, multiplicado por b. ¿Por qué? Porque b por x más 1 aparece un bx cuadrado más bx. Entonces, ahí está el factor de x cuadrado que acompaña al b. Y no tenemos factor de c porque como c es una constante y está multiplicado por un polinomio lineal, no aparecen potencias cuadráticas para el x. Más factorizamos ahora por las potencias de x. El x está multiplicado por el a, pero con un signo menos. Por lo tanto, vamos a factorizar por menos a. Bx, cuando lo multiplico por el 1, aparece un b. Y c, cuando se multiplica por el x, también me aparece con un signo o un coeficiente igual a 1, por lo tanto, más c. Y ahora, los términos constantes son a por 1, a, más, el b no tiene términos constantes porque está ya multiplicado por un x, y aparece c por 1, que es simplemente c. Esto parece ser una ecuación, pero en el fondo son tres ecuaciones porque tengo una ecuación por cada agrupación. ¿Ya? Las potencias de x al cuadrado, las potencias de x a la 1 y las potencias de x elevado a 0 o constantes, que son el a más c. Entonces, las ecuaciones que aparecen acá son tres. A más b igual a 0, porque no tengo potencias de x al cuadrado en el lado derecho, menos a más b más c igual a 0, y a más c igual a 1. Cuidado, no pueden ser todas igualadas a 0 porque si no la respuesta sería a igual a 0, b igual a 0, c igual a 0 y eso no puede ser. Y siempre, por el teorema de las fracciones parciales, la solución de a, b y c, como yo lo planteé, tiene que ser una única respuesta. O sea, ahora, no importa cómo resuelvan el sistema, sumando, sustituyendo, matricialmente, como quieran, tiene que llegar al mismo resultado. Entonces, lo que voy a hacer es restar la ecuación 3 menos la 1. Eso me va a ocasionar un b menos, perdón, un menos b más c igual a 1 menos 0. 1. ¿Por qué lo hago así? Porque trato de que en el lado derecho me quedan solamente números positivos para no enredar mucho el tema. Y ahora lo que voy a hacer es, ya hice, resté la 3 con la 1, entonces ahora tengo que ocupar la 2. Entonces voy a sumar la 2 con la 3. Si sumo la 2 con la 3 me va a quedar b más 2c igual a 0 más 1, que también es 1. Y si yo hago la suma de esas dos ecuaciones, voy a llegar al que 3c es igual a 2, por lo tanto, c vale 2 tercios. En general, en estos sistemas de tres ecuaciones, cuando yo encuentro una, el resto son fáciles. Entonces, por la ecuación 3, yo tengo que a vale 1 tercio, para que a más c me dé 1, y como a más b es igual a 0, b es igual a menos 1 tercio. Perfecto. Entonces, con eso en mente, recordemos de que ahora lo que tenemos que hacer es escribir la integral de dx menos lo que nosotros encontramos con las constantes, separado en dos integrales si quieren, porque está separado en dos sumas. Entonces voy a borrar y voy a escribir la expresión de cómo quedaría. Ya, entonces ahora, con los números en mente que pusimos,
simplemente ordené en dos integrales y factoricé por un tercio lo que pude. Por lo tanto, me queda, bueno, la integral de dx, que es muy directa, menos un tercio por la integral de x sobre x más 1, más un tercio por x menos 2 de x cuadrado menos x más 1. Las dos primeras integrales son directas. La segunda tenemos que seguirla trabajando un poco más, pero no queda tanto. Entonces, esto yo sé que es x, ¿ya? La integral de x es x, ¿ya? Menos un tercio por logaritmo natural de x más 1, ¿ya? ¿Por qué el logaritmo de x más 1? Porque la derivada de logaritmo de x más 1 en valor absoluto es 1 sobre x más 1 por diferencial de x. Recuerden de que en la integral aparece el valor absoluto, pero cuando yo derivo desaparece el valor absoluto. Eso se puede explicar por qué, pero por ahora esto pensemos que es como una fórmula, ¿ya? Y ponemos valor absoluto porque en realidad lo que corregimos es que el dominio de la función 1 sobre x más 1 son todos los reales con el x distinto del menos 1, que es lo que dijimos al principio. ¿Podemos permitir de que el x sea distinto a menos 1? Sí, pero como el dominio de la función x más 1 incluye a todos los números distintos del menos 1, si nosotros ponemos valor absoluto, logaritmo sin valor absoluto, estamos limitando más el dominio de lo que tiene la función original. Por lo tanto, el valor absoluto es simplemente para que el dominio no se limite más de lo que ya está. ¿Ya? Ya, entonces, para seguir trabajando, la expresión del lado de la última integral que nos queda, voy a multiplicar por 2 arriba y abajo. Entonces voy a dejar en lugar de un tercio, voy a dejar un sexto, y voy a dejar esto como 2x menos 4. ¿Por qué voy a hacer eso? Porque yo lo que quiero generar es que aparezca en el numerador la derivada del denominador. Entonces, hasta ahora voy bien, porque la derivada del denominador es 2x menos 1. Y yo tengo un menos 4, no un menos 1. Pero el menos 4 lo voy a escribir como menos 1 menos 3. Y con eso no variamos la expresión porque multiplicamos por 2 arriba y abajo, multiplicamos por 1 y descompusimos un número en dos sumando. Sumamos 0. ¿Ya? Entonces, la primera integral, como dijimos, es directa porque aparece un sexto por la derivada de logaritmo natural de valor absoluto de x cuadrado menos x más 1. Perdón, pero como el x cuadrado menos x más 1, por lo que comentamos de la resta de cubos, es siempre positivo, este valor absoluto puede omitirse. Insisto, si alguien lo escribe, no está mal. ¿Ya? Es redundante, pero no es incorrecto. ¿Ya? Pero eso es hasta aquí. Me sobra el menos 3 dividido por el mismo denominador. Bueno, menos 3 dividido por el mismo denominador es lo mismo que decir menos 3 dividido por 6. Eso sería lo mismo que un medio. ¿Ya? Por la integral de una constante, 1 en este caso. Ya. Y como tengo un polinomio irreducible cuadrático, lo que voy a hacer es que los polinomios cuadráticos irreducibles siempre se pueden escribir como x menos un número al cuadrado más un número al cuadrado. ¿Ya? Eso tiene que ver con variable compleja, tiene que ver con que cuando tenemos factores complejos, los complejos siempre vienen conjugados, por lo tanto aparece el típico x menos a al cuadrado menos un b y x menos a por más b, ¿ya? Y eso por suma por diferencia es menos b al cuadrado. Pero si es un número complejo, menos b cuadrado se transforma en un número positivo. No los quiero enredar con eso, pero en general siempre ocurre de que si tenemos un polinomio que es siempre positivo, se puede escribir como x menos un número al cuadrado más otro número al cuadrado. Y a veces hay gente que omite este cuadrado, el segundo cuadrado más. Entonces, ¿cómo encuentro esos números? Lo voy a hacer
haciendo la completación del cuadrado binomio. Entonces, yo tengo x cuadrado menos x más 1. Yo sé que x menos a al cuadrado tiene que aparecer el x cuadrado menos x más algo, y lo que falte lo voy a poner en el otro paréntesis. Entonces, ¿qué número tengo que colocar ahí? La mitad del coeficiente que aparece en el x. Entonces voy a poner un medio. Bueno, siempre dijimos que era x menos ese número. Si fuera x cuadrado más x, teníamos que poner más un medio porque el número sería menos, entonces sería menos menos, ¿ya? Tiene que ver con la regla de los signos. Entonces, x menos un medio al cuadrado va x cuadrado menos x más un medio al cuadrado, que es un cuarto. Yo tengo un 1, me faltan 3 cuartos. Y 3 cuartos lo voy a escribir como raíz de 3 medios. ¿Y por qué lo quise escribir con el cuadrado? Porque hay una fórmula, la voy a colocar en rojo, la voy a colocar aquí como un paréntesis, de que la integral de dI, voy a ocupar otra letra para que se entienda que es un ejemplo, y aquí voy a poner menos b al cuadrado más a al cuadrado, si lo quieren escribir así. Esa primitiva es 1 sobre a, arco tangente. Hay gente que escribe tangente a la menos 1, ¿ya? Lo voy a escribir aquí abajo por espacio. 1 sobre a, arco tangente de i menos b sobre a. Todo eso dentro del paréntesis del arco tangente y más cualquier constante de integración, ¿ya? Importante, tiene que estar el i solo, tiene que aparecer el de i arriba, y el b tiene que ser cualquier número, y el a tiene que ser cualquier número, pero positivo, ¿ya? Por eso lo escribimos como raíz de 3 medios al cuadrado y no como menos raíz de 3 medios. Pero, porque tienes que tener cuidado, porque la tangente y el arco tangente son funciones impares, por lo tanto, si ponemos un menos, me va a cambiar el signo de la expresión y no va a ser correcto, ¿ya? Entonces tengan cuidado con esos detalles, ¿ya? Entonces voy a volver al color. Entonces, si lo escribo así, puedo ocupar esa fórmula, porque tengo que el b vale un medio, y en mi caso el a va a ser raíz de 3 medios, ¿ya? Hay un menos un medio afuera, pero bueno, eso tiene que estar multiplicando la fórmula. Entonces, la primitiva va a ser menos x menos un tercio logaritmo natural de x más 1 más un sexto logaritmo de x cuadrado menos x más 1, sin el valor absoluto, si quieren. Y esto va a ser menos un medio, ¿ya?, por 1 partido por a, que en mi caso es 1 partido por raíz de 3 medios, o sea, va a ser 2 por raíz de 3, arco tangente dijimos, ¿ya? X menos un medio dividido por 2 dividido por raíz de 3. Perdón, aquí no es 2 raíz de 3, es raíz de 3 medios, porque la fórmula ya está el raíz de 3 medios en el denominador. Aquí hicimos 2 sobre raíz de 3 porque es 1 sobre la fórmula. Entonces, como está escrito en el denominador, eh, podemos escribir 1 sobre raíz de 3 medios, o lo que sabemos que es igual a 2 raíz de 3. Entonces, aquí solamente, si quieren, pueden arreglar un par de cosas y decir que esto es raíz de 3 tercios, racionalizando. Y hay profesores que no les gusta que las cosas no estén racionalizadas. Y aquí lo que pueden hacer es decir, en lugar de escribir el raíz de 3 abajo, poner un 3, poner un raíz de 3, y este 2 pasa multiplicando, por lo tanto me queda x menos 1. Importante que aquí anoten todos los paréntesis correctamente. Y más cualquier constante de integración, que yo voy a usar una acá, porque no quiero usar c, porque c la ocupé en las fracciones parciales, pero es un detalle, si ponen c no hay ningún problema. Hay gente que esto lo junta algunos logaritmos ocupando propiedades de logaritmo, pero
no lo toquen, déjenlo como está, porque en temas de arreglo es más probabilidad que cometan algún error. La racionalización también es opcional, pero se ve raro cuando lo queda dividido por dos constantes, entonces, y la raíz en general no se ve bien que estén en los denominadores, entonces por eso puse el radio 3. Aquí me faltó algo, porque multipliqué por un 2, entonces el 2 multiplica tanto al x como al menos un medio, por lo tanto me queda 2 por x menos 2 por un medio, que es menos 1. Entonces ahí alcancé a corregir el error justo a tiempo, pero es un detalle. Obviamente me cambia toda la respuesta si yo no coloco ese 2. Pueden desarrollar, pueden hacer un par de arreglos, pero yo creo que mejor dejarla como está. Así que eso sería. Muchas gracias por ver. Recuerden, muy importante la fórmula en rojo. ¿Ya? Hay gente que se sabe algunos casos particulares de esa fórmula, cuando el A es igual a 1, pero mucho más poderosa la fórmula general, y esa la pueden demostrar haciendo simplemente la derivada del lado derecho y van a ver que van a llegar exactamente al lado izquierdo. Muchas gracias.